Historia de las drogas. La reacción antiliberal. Del Estado teocrático, al estado del bienestar, el interregno liberal. Una medicina que se dedicaba a curar enfermos, fue asesinada por un hermano que se dedica a controlar pecadores. Texas, Química Ceremonial, 1975. Sinopsis. Este sorprendente libro, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Es una tentación para los historiadores, atribuir a un factor u otro la génesis del prohibicionismo. Ante el estado actual de los conocimientos, en una materia que apenas empieza a ser estudiada de modo sistemático, resulta más razonable empezar poniendo de manifiesto las diferentes perspectivas que intervienen en el proceso. A grandes rasgos, puede destacarse lo siguiente. 1. El elemento religioso tradicional, que tras sufrir un retroceso a raíz de las revoluciones laicas experimenta un vigoroso revival en el mundo anglosajón. Esta actitud considera las distintas formas de ebriedad como paraísos artificiales, que amenazan a la sociedad como plagas de impureza y requieren una extirpación inmediata. Aunque el primer fármaco demonizado sea el alcohol, y esto acontezca en Estados Unidos, el fundamentalismo cristiano va extendiendo a otras drogas esa condena teológico-moral. 2. Las tensiones sociales que produce el rápido proceso de proletarización e industrialización, combinado con la aparición de grandes concentraciones urbanas. Las formas de ebriedad empiezan a simbolizar la medida de desviación que grupos determinados admiten sin temor a desintegrarse, y las medidas propuestas se ligan con esfuerzos de control cuyo objeto son sectores definidos por su marginación. Esta perspectiva propiamente sociológica es sensible, por ejemplo, a la relación que existe entre las primeras voces de alarma sobre el opio en Estados Unidos y el problema sindical planteado por los chinos, entre el rechazo de la cocaína en el sur americano con el delicado momento por el que atraviesa la integración de los negros, y entre la condena de la marihuana con la entrada en masa de emigrantes mexicanos. Al vincularse los hábitos farmacológicos con características étnicas y sociales va fortaleciéndose un componente etnocéntrico que acabará distinguiendo entre drogas de razas pueriles y razas civilizadas. 3. La evolución del estamento terapéutico y la herencia que recibe de competencias correspondientes al eclesiástico en otros tiempos, así como el complejo cuadro de relaciones internas que comienza a cristalizar dentro de las profesiones médicas. 4. La progresiva liquidación del Estado mínimo, que empieza a asumir funciones y servicios antes confiados a la atención de la sociedad civil, como acontece con los pobres, los dementes, los huérfanos y los alcohólicos. El crecimiento burocrático coincide con democracias amenazadas por relaciones explosivas entre capital y trabajo, cuya primera estabilización se alcanza mediante el welfare state. Este complejo fenómeno de expansión administrativa es lo que Sass esquematiza como tránsito del estado teocrático al terapéutico. 5. El conflicto chino-inglés a propósito del opio, que crea una importante colección de estereotipos y define nuevas pautas coloniales. Ese conflicto prefigura alternativas farmacráticas de poder económico y político, que el transcurso del tiempo irá haciendo progresivamente más rentables. Y la evolución del prohibicionismo en Estados Unidos. Estos factores se encuentran en una relación de feedback o realimentación, donde van adaptándose a las condiciones de un medio creado en buena medida por ellos mismos, aunque no por uno sino por el a veces heterogéneo conjunto de todos. Donde mejor se observa el fenómeno es en la historia de Norteamérica, destacado promotor del control público en materia de ebriedad. 1. Del Mayflower a Benjamin Rassi y sus adeptos. Los pilgrims o peregrinos que en 1620 desembarcan en Massachusetts eran en su totalidad puritanos, caracterizados por la severidad de sus costumbres y creencias. No conviene olvidar que el pueblo norteamericano, primero en establecer una constitución republicana y liberal, incorpora también desde los orígenes la intolerancia más estricta, y que quienes siglo y medio después harán una revolución contra cualquier forma de tiranía, dirigida a consagrar la libertad individual como valor supremo, llevan impreso el troquel de una fe puritana. De ahí que el último gran proceso contra brujas se celebre precisamente en Salem,
Massachusetts, cuando en Europa estas iniciativas avergüenzan ya a propios y extraños. Para ser exactos, los Pilgrims penetraban sin cesar en el dominio de la conciencia, pues ante todo les preocupaba mantener el orden moral y las costumbres en la sociedad, lo cual parece compatible, sin serlo, con el ideario liberal. Como comenta Tocqueville, casi no hay pecado que no sometan a la censura del magistrado las primeras compilaciones legales de Nueva Inglaterra. En 1650, el Código de Connecticut, amalgama perfecta de puritanismo exaltado y democracia política, pone fuera de la ley la embriaguez y la holgazanería, regula la cantidad de vino por cabeza que pueden vender los mesoneros y prohíbe el uso del tabaco. El 1 de mayo de 1660, por ejemplo, hay una sentencia que condena a una joven acusada de haberse dejado dar un beso. Bastante más adelante, cuando hayan madurado los sentimientos independentistas de las colonias, la poderosa corriente de pensamiento que es el radicalismo americano, considera inexcusable distinguir entre pecado y delito, desterrando de la ley normas sobre herejía, apostasía y libre pensamiento. Su principio nuclear es el pluralismo, un respeto por el intelecto de cada adulto que frena de antemano cualquier tipo de suplantación dictada por el paternalismo. La censura no tiene sentido fuera del hogar, pues si la actitud paternal es a nivel de la familia un medio para promover el acceso a la madurez, cuando resulta esgrimida por el gobierno es siempre un modo de fijar a los ciudadanos en una permanente infancia. Esto es lo que expresa Jefferson al decir que las leyes se promulgan para defendernos de otros, no de nosotros mismos, y que cualquier postura distinta usurpa el derecho irrenunciable de cada uno a formarse autónomamente su propio juicio sobre las cosas. Redactada desde tales fundamentos, la Constitución de 1787 hace valer la desconfianza hacia el poder político, y no la confiada credulidad, como el máximo valor de la ciudadanía, intenta establecer administradores antes que regentes al estilo antiguo, asegurando una celosa custodia del derecho de elección por el pueblo por todos los medios disponibles, que van desde la división de poderes al carácter temporal irrevocable de cualquier cargo público, pasando por la libertad de prensa y conciencia. La inviolabilidad de domicilio, correspondencia, etc. En la mente de sus 5 primeros presidentes, esta república fue ante todo un experimento de autogobierno. El prestigio de los radicales durante las primeras décadas de la Unión parecía suficiente para disociar puritanismo y legislación positiva. Sin embargo, el elemento autoritario paternal está presente también entre los llamados padres fundadores. Como compromisario por Pensilvania, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia es el médico Benjamin Rassi, fundador de la psiquiatría, de quien parte una corriente que se propone suceder al sacerdocio en vez de renunciar a sus métodos. En lo sucesivo será asunto del médico salvar a la humanidad del vicio tanto como hasta ahora lo fue del sacerdote. Concibamos a los seres humanos como pacientes en un hospital, cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos por servirlos más necesitarán nuestros servicios. Estas opiniones son contrarias al espíritu constitucional, pero expresan perfectamente el sentir de muchas sectas, y preparan un excelente futuro profesional para el médico. Como aclaró el propio Rassi. Hubo un momento en que las críticas me irritaron y desalentaron, pero ahora las oigo y veo como oigo y veo los delirios y gestos frenéticos de mis pacientes perturbados en nuestro hospital. En 1785, Rassi publica una investigación sobre el alcohol y sus abusos, Inquiry into the Effects of Ardent Spirits on the Human Body and Mind, donde calcula en 4.000 el número de muertes anuales debidas a alcoholismo para una población total de 6 millones. La brillante diatriba contra el vino y los licores alega que producen dependencia muy intensa, cirrosis, ictericia, pancreatitis, gastritis crónica, delirio, impotencia, agresividad criminal, accidentes, disminución de reflejos, embrutecimiento, lesiones irreversibles en el cerebro y taras genéticas durante varias generaciones. Buena parte de esto se sabía ya, pero la elocuencia de Rassi convence a sus colegas de Filadelfia para que recomienden al Congreso, por unanimidad, los fuertes gravámenes adecuados a una restricción eficaz en el uso inmoderado de toda clase de licores.
El Congreso accede, y poco después estalla la llamada Whiskey Rebellion. Decididos a no aceptar el nuevo impuesto, los granjeros de Pensilvania se organizan militarmente, ponen en fuga a las fuerzas locales y obligan al presidente Washington a enviar un cuerpo de ejército de 12.000 hombres para sofocar la revuelta. El gravamen se deroga algunos años después, pero la orientación del Quaker ahora sí prende con fuerza por toda la nación americana. En Litchfield, Connecticut, se forma la primera sociedad para la templanza en 1789, el año en que cae la Bastilla, y algo más tarde, la ASPT, American Society for the Promotion of Temperance, en Boston, que para 1833 tiene 6.000 sucursales en toda la Unión, con más de 1 millón de miembros. 2. La era jacksoniana. El rápido crecimiento de la iniciativa en favor de la templanza se vincula también a importantes cambios de mentalidad relacionados con el despegue económico que se produce en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Si desde comienzos del XVIII la actividad más rentable era el comercio, en especial el tráfico de esclavos y la importación de especias o manufacturas del Lejano Oriente, con una estructura económica predominantemente agrícola, a partir de 1820 se observa un crecimiento espectacular en la industria. En el quinquenio que va de 1844 a 1849, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la producción, a precios constantes, alcanzó el 68,3%, con un ritmo de crecimiento de la población urbana que triplica el de la campesina. En 1860 los Estados Unidos son ya la segunda potencia industrial del mundo. Desde los primeros tiempos de las colonias, el país se servía de un sistema no segregativo para hacer frente a problemas de marginalidad, ligado fundamentalmente a la idea de que los pobres, los disminuidos física y mentalmente, los enfermos y los vagabundos sin tendencias delictivas son algo providencial para los buenos cristianos, al permitirles ejercitar su caridad. El sistema colonial del Poor Relief, característico de las iglesias reformadas, consistía en alojar a los enfermos e indigentes en las casas de los campesinos más devotos, creando así una relación de hospitalidad que les incorporaba de alguna manera a la familia encargada de su cuidado, desempeñando funciones domésticas y agrícolas en la medida de sus posibilidades. Los granjeros obtenían una compensación económica recolectada de modo voluntario en cada condado, y todos los testimonios de este periodo, que se prolonga hasta bien entrado el siglo XIX, coinciden en afirmar que los marginales recibían una atención incomparablemente más satisfactoria y rehabilitadora que en los grandes hospitales, manicomios o asilos europeos. También había un sistema de trabajo en talleres o granjas para vagos y desempleados, donde se les enseñaba, a la fuerza si necesario fuera, un oficio, pagándose su labor con vestuario y dinero. Durante esta época toda patología social se interpretaba como consecuencia de errores en la educación hogareña, pues a la familia en sentido amplio, incluyendo no solo colaterales, sino allegados y colaboradores estacionales, se atribuía la función de inspirar buenos hábitos y maneras virtuosas. Tales esquemas entran en crisis cuando el sistema de la llamada frontera móvil cesa de existir en los estados lindantes con la costa atlántica, donde las buenas tierras empiezan a estar ya distribuidas. Cubiertas por mano de obra negra las necesidades de los estados sureños, para el emigrante con pocos recursos la elección era hacer largos y peligrosos viajes hacia las fértiles regiones occidentales o ir formando cinturones de relativa miseria en torno a los grandes núcleos urbanos que surgen como consecuencia de la concentración fabril. El comportamiento de esta población inquieta a los emigrantes antiguos y a las autoridades, aparentemente incapaces de comprender cómo el acelerado desarrollo industrial puede suscitar cosa distinta de alegría y orden. En 1824, por ejemplo, el Journal del Senado de Nueva York publica el informe Yates, un texto donde se afirman cosas como las siguientes. En este país el trabajo de 3 días puede dar para vivir una semana entera, mientras en Europa, el trabajo de una semana es apenas suficiente para el mantenimiento de la familia de un obrero o campesino laborioso. En un país donde el trabajo se paga al doble, donde todos los bienes necesarios son abundantes y baratos,
no deberían existir causas capaces de hacer sufrir a sujetos decididos. Aparece entonces la distinción entre pobreza culpable, la del pauper, y no culpable, la del pur, preconizándose la desaparición del viejo sistema asistencial, pues se entiende que la generosa caridad privada aumenta el problema en vez de reducirlo. En la medida de lo posible, los marginales deben incorporarse al mercado laboral y, en todo caso, es necesario que su custodia no detraiga energías de los aptos para el trabajo. Frente a la solución no segregativa se propugna la segregativa, y frente a la atención privada la institucional. Lo adecuado es proceder al internamiento de cualquier desviado, entendiéndose por tal no solo el pobre, el disminuido y el enfermo, sino los extravagantes, los ebrios, los huérfanos, los adolescentes desarraigados, los considerados locos, los ancianos y el conjunto de fellons o personas que han cometido faltas no castigadas con la muerte, la tortura o la picota. Para los vagos se rehabilitan las workhouses inglesas, con sistemas mucho más duros de tratamiento, y para los demás se inauguran reformatorios, manicomios y asilos públicos. La invención decisiva de este periodo es la penitenciaría, algo desconocido hasta entonces en todo el ámbito occidental, donde las penas no incluían nunca otro confinamiento que el preventivo, mientras se instruía sumario y celebraba el juicio. Puesto en práctica a finales del 18, el primer centro de este tipo, que es el de Walnut Street, Filadelfia, nace de una sociedad filantrópica cuáquera, en cuyo consejo destaca Benjamin Rassi, cuya meta es lograr una salvación por el aislamiento en una celda, la oración y la abstinencia total de bebidas alcohólicas. La institución se extendió pronto a otros estados, y hubiera seguido ampliándose a toda la Unión de no ser porque recibió críticas hasta cierto punto análogas a las que se hacían al sistema tradicional del Poor Relief. Para la ideología empresarial, el sistema del confinamiento solitario privaba al mercado de una fuerza de trabajo, y deformaba a los internos, reduciendo progresivamente la capacidad laboral con la que ingresaron. Esto dio lugar a un sistema alternativo que cristalizó en la penitenciaría de Auburn, donde el confinamiento solitario se reducía a la noche, mientras el día se empleaba en common work. Los capitalistas arrendaban los penales a cambio de un canon, pagaban precios simbólicos a los reclusos y se ocupaban luego de colocar su producción en los mercados, convirtiendo la penitenciaría en una fábrica muy rentable. Era en realidad un retorno al sistema de trabajos forzados, que en su forma contractual pura acabó fracasando por presiones sindicales. Ya en 1832 una convención de jornaleros reunida en Nueva York insistió en que con la esclavitud impuesta por empresarios privados, la producción de los presos se coloca a precios apenas superiores al costo de las materias primas, y todo esto para ruina de los obreros libres. Lo mismo volvió a ponerse de manifiesto en la Convención de Operarios de la Industria Mecánica celebrada en 1834, cuyas conclusiones desmienten la imagen oficial de una opulencia generalizada en Estados Unidos. Los obreros no solo están obligados a pagar con sus impuestos el mantenimiento de los reclusos, sino también a través de los productos fabricados en las cárceles, vendidos en el mercado libre a un precio inferior a la mitad, con lo cual hay centenares de trabajadores libres sin trabajo, cuyas familias se ven muchas veces obligadas a mendigar. Sin embargo, lo más relevante de todo esto para la evolución del prohibicionismo americano es que tanto en el sistema de Auburn como en el de Walnut Street la orientación segregativa e institucional se combina con el convencimiento de que las nuevas condiciones de vida, turnos de 12 horas de trabajo, 7 días a la semana, en instalaciones insalubres, hacinamiento en suburbios miserables, indefensión ante cualquier mano de obra dispuesta a trabajar por menos salario, segregación por razones étnicas o nacionales, etc., no son un factor determinante del alcoholismo, sino al revés. La Asociación Neoyorquina para Mejorar la Condición de los Pobres, por ejemplo, absuelve de responsabilidad en dicho hábito a la propia condición real de sus sujetos. Los datos oficiales demuestran que la mayoría de los pobres de la ciudad y del estado lo son por indolencia o por intemperancia en el uso de bebidas alcohólicas o por otros vicios. Hay poca miseria entre nosotros que no se deba a esas causas.
El año siguiente su informe comenta que en la zona noble de la ciudad hay una taberna por cada 18 familias, pero en los barrios populares se encuentra una expendiduría de alcohol por cada 5 o 10 familias. Un poco antes, el delegado estatal para correccionales ha afirmado que el 90% de los internos deben considerarse alcohólicos. Con todo, la expresión alcohólico se emplea muchas veces en forma de estereotipo, que no expresa tanto un estado de etilismo crónico como un estigma. El excelente informe de Beaumont y Tocqueville sobre el sistema penitenciario norteamericano, iniciado en 1831, muestra que se consideran tales quienes bebían antes con frecuencia, quienes confiesan haber estado bajo la influencia del alcohol cuando cometieron su delito y todos cuantos hayan confesado que sus padres eran alcohólicos, según declara el capellán de Auburn, si se considera que la embriaguez es una atenuante, y que los otros casos no suponen automáticamente dipsomanía, el porcentaje del 90% queda reducido a un 25 a 30%. Más interesante todavía es constatar que aproximadamente un 25% de los reclusos no son nacionales de nacimiento y que casi el 33% restante son negros, con lo cual solo el 32% de la población penitenciaria corresponde a blancos nacidos de americanos. Todo esto lo pasan por alto las estimaciones del alcoholismo como causa principal del crimen, por si no fuera bastante la amplitud con que se define esa condición. Debe tomarse en cuenta también que la libertad de conciencia establecida taxativamente por la Constitución no rige en las penitenciarías, donde los capellanes gozan de un poder comparable, sino superior, al de los alqueidis. 3 de los casos considerados alcohólicos sin cura por el capellán del penal de Cherry Hill, Filadelfia, muestran hasta qué punto el gusto por la bebida es instrumentalizado en función de consideraciones teológicas. Número 876. Peluquero. Comprende bastante bien qué cosa hay que hacer para salvarse, pero no parece tener ningún deseo de hacerlo. En julio de 1839 se acercó a la religión, pero lo hizo por hipocresía, como sospeché. Incorregible, irrecuperable. Número 874. Ha llevado una vida de vagabundo por las praderas del oeste. No tiene ningún sentido religioso. Número 920. Mulato de Virginia. No lee las Sagradas Escrituras. No se quiere arrepentir. Afirma ser un hombre libre, seguramente está loco. Me dice, recomienda a otro esas tonterías. Es un individuo muy peligroso. A grandes rasgos, el despegue industrial americano se refleja al nivel de la marginalidad en que su control ya no se confía a la sociedad civil, sino al Estado. Por su parte, el Estado renuncia a soluciones no segregativas para abordar el problema de la desviación espiritual o somática con métodos estrictamente opuestos, que recluyendo a los sujetos en reformatorios, casas de corrección, hospicios, manicomios y cárceles añaden a la marginación primaria una marginación secundaria. Las causas elegidas para explicar la desviación son la indolencia y la intemperancia con el alcohol, cuando una y otra cosa pueden interpretarse con el mismo o mayor fundamento como meros síntomas de las aceleradas transformaciones sociales que experimenta el país. Para ser exactos, el único factor realmente común a los desviados que tanto inquietan es ser no propietarios, pero eso insisten al unísono en omitirlo la mentalidad empresarial, los capellanes, los directores de los centros de internamiento y hasta las cámaras legislativas. El principio del laissez-faire se ha abandonado al asumir la administración central funciones antes descentralizadas y privatizadas, justamente porque se potencia al máximo y de modo casi exclusivo en la esfera económica. Dicho con otras palabras, para que pueda florecer ese nuevo capitalismo es preciso fortalecer mecánicas de control social antes desconocidas, presentando los consecuentes como antecedentes allí donde resulte oportuno, como acontece con el alcohol. Por otra parte, todo ello debe entenderse dentro del culto al progreso, como parte del experimento de transformación humana que consiste en convertir la vida rural del campesino en vida del operario urbano. No pocos propugnadores de los sistemas segregativos para los marginales consideran que el silencio, la oración y la abstinencia de alcohol convienen a todos en general,
y así vemos a alguno afirmar que, si todos estuviéramos en la cárcel durante 2 o 3 generaciones el mundo entero, finalmente, se haría mucho mejor. Este es el lado edificante del proyecto, que desde su perspectiva de eficacia consiste sencillamente en organizar el universo social subalterno. En llamativa analogía con el modo actual de cuantificar el consumo de drogas ilícitas, nunca se investiga qué proporción de las altas clases utiliza bebidas alcohólicas, ni qué número de usuarios ricos o pobres las usa moderadamente. El país requiere mucha mano de obra, en perfectas condiciones de fuerza y docilidad, meta que tropieza con el vino y los licores bebidos por no propietarios. 3. El nacimiento del partido prohibicionista. El nexo causal entre infelicidad y delincuencia con el consumo de alcohol presta fuerza a las iniciativas prohibicionistas en sentido estricto. De hecho, florecen sobre todo en los estados donde se ensaya el sistema de reclusión para marginales. Desde 1838 a 1840 Massachusetts aprueba una legislación restrictiva, que se ve continuada por un precepto ya estable en Maine. En 1845 se promulga para Nueva York una norma prohibiendo la venta de licores al público, que se deroga 2 años más tarde. Estas iniciativas asombran en Europa, donde Baudelaire comenta que quienes solo beben agua tienen algún secreto que esconder a sus semejantes. Antes de estallar el conflicto entre norte y sur, el clima de hostilidad social hacia los bebedores resulta tan fuerte que Lincoln considerará oportuno romper una lanza a su favor. Pero el fin de la guerra civil presta nuevos bríos al prohibicionismo, que recibe el apoyo de las primeras sufragistas y el de grupos descontentos con la política de derechos civiles para negros y otros pueblos de color. A ambos se alía en masa la clase media rural, cuya decadencia provoca una mezcla de frustración y desconfianza ante los cambios, y que encuentra en la embriaguez alcohólica un fundamento universal de maldades. La primera asociación exclusivamente femenina para la defensa del decoro y la sobriedad, la Woman's State Temperance Society, cuenta entre sus miembros a ilustres sufragistas como Ecadie Stanton, Elma Atia Kelly, y poco después se constituye en Cleveland otra que fusiona las de cada estado, contemplando sus estatutos la perspectiva de extender una sobriedad obligatoria al mundo entero cuanto antes. Tanto las asociaciones femeninas como las mixtas recogen el sentimiento anticatólico de las clases medias, sobre todo rurales, donde imperan actitudes de evangelismo reformista. Entre sus objetos principales de desprecio están los focos de corrupción babilónica que representan las grandes urbes, así como diversas minorías, especialmente irlandeses, judíos, chinos y sudamericanos, lo cual precipitará en ellas la constitución de sociedades secretas que, como siempre sucede, se sostendrán trabajando en parte para el grupo segregado y en parte para la oligarquía dominante, con incumbencias como calmar líderes sindicales, suprimir competidores molestos y objetos análogos. A mediados del 19 la actitud antiradical no tiene aún la virulencia que adquirirá después, pero el revival religioso está en su apogeo. Si en Nueva Inglaterra proliferan las actitudes y sectas nativistas, en el sur y el medio oeste surge con fuerza una oposición a la igualdad de derechos, en órdenes secretas como los Caballeros del Círculo Dorado y los Hijos de la Libertad, simpatizantes del sur en territorio del norte, los Caballeros de la Camelia Blanca, que se constituyen en 1867 teniendo como centro Nueva Orleans, y el Ku Klux Klan o Imperio Invisible del Sur, que se organiza originalmente en Tennessee hacia 1866. Todos estos grupos añaden a su básica hostilidad hacia los negros fuertes prejuicios contra católicos, emigrantes y sindicatos obreros. También todos, y especialmente el Klan, se presentan como comités de moralidad pública en cada circunscripción local, desde donde reivindican expresamente la supremacía de los valores puritanos. Aunque ya no representen una verdadera mayoría en números, son los primeros en considerarse mayoría moral y poseen una notable fuerza como grupos de presión en los legislativos de muchos estados. Expresando esta atmósfera aparece en 1869 el Partido Prohibicionista de los Estados Unidos, cuyas principales bazas son el control de varios senados y el apoyo de la mayoría de los próceres políticos, que quizá de puertas adentro se permiten beber licor,
pero de puertas afuera coinciden en temer la degeneración etílica de América. Por lo demás, sus esposas pertenecen tanto a asociaciones caritativas en sentido estricto como a las antes mencionadas para promover la templanza. El único sector que se adhiere al partido por razones distintas del electoralismo o la moral puritana es un segmento de empresarios al que incomodan los accidentes y el absentismo laboral provocados por el consumo de alcohol. Para tener una idea del apoyo popular que el Prohibition Party llegó a conseguir, debe tomarse en cuenta que a finales de siglo, en el momento de máxima expansión, que coincide con la presidencia del general J. B. Duval, obtuvo 271.000 votos de un total de 12 millones. Su postura aparece expresada en palabras de Gerrit Smith, uno de los fundadores y 2 veces candidato del partido a la presidencia de la nación americana. Nuestros esclavos involuntarios han sido libertados, pero nuestros millones de esclavos voluntarios siguen haciendo chocar sus cadenas. El lote del esclavo literal es ciertamente duro, pero es un paraíso comparado con el de quien se esclaviza a sí mismo, especialmente el de quien se ha esclavizado al alcohol. Subsistente aún hoy, a finales del siglo XX, impresiona que una finalidad puramente negativa como la prohibición pudiera dar nacimiento a un partido con aspiraciones a la presidencia de cualquier país. Pero más aún impresiona el poderío político real que puede albergar un minúsculo grupo, cuando a maniobras de pasillo se añade el temor de los otros partidos a perder un solo voto abstemio. Considerando que del proyecto ilegalizador para el alcohol surgirá el de ilegalizar otras drogas, es indudable que el Prohibition Party realizó una tarea titánica en términos parlamentarios, y que quizá no conoce la historia republicana universal otro ejemplo de una minoría con tanta capacidad para imponerse a obstáculos aparentemente insalvables. Como fruto de sus desvelos, en 1882 se aprueban las primeras leyes que establecen obligatoriamente una educación en la sobriedad para todas las escuelas públicas de algunos estados. 2 años más tarde la legislación se aplica a toda la Unión. La vida se enrarece tanto para los bebedores que aparece la Personal Liberty League of the US, cuya expresa finalidad es defender el espíritu de la Constitución. Sin embargo, puede decirse que los días del consumo libre de bebidas en Norteamérica están contados cuando en 1895 se constituye la Anti-Salon League. Esta activísima organización, que rápidamente alcanza millones de asociadas, se propone borrar de la existencia el cabaret, acabando al tiempo con la embriaguez, el juego y la fornicación. Demócrata o republicano, ningún político osará ironizar con su exigencia de una América limpia. 2. La crisis de la automedicación. Cuenta H. Spencer, el filósofo, que hasta 1848 era facultad discrecional del arzobispo de Canterbury conceder diplomas a cirujanos e internistas ingleses. En efecto, mientras se mantuvieron las teocracias cristianas el ejercicio de la medicina estuvo condicionado casi siempre a un nihil obstat de autoridades ligadas directa o indirectamente a la clerical. Quienes entonces disputaban sobre legitimación para ejercer funciones, y se preocupaban por evitar cualquier forma de intrusismo, eran las órdenes eclesiásticas. Sin embargo, con el proceso secularizador que imponen las revoluciones laicas de finales del XVIII se observa un cambio radical, las sectas religiosas pierden el monopolio de la revelación, y cualquiera se puede autodiplomar como salvador de almas. De modo simultáneo, cunde en la medicina una aspiración a institucionalizarse, ocupando en la sociedad un puesto de mayor responsabilidad y poder decisorio, que se manifiesta de inmediato en un conflicto interno entre médicos y farmacéuticos provistos de algún título contra barberos, curanderos, herboristas y terapeutas ambulantes sin esa titulación. Si los representantes de las distintas sectas religiosas se disputaban una feligresía, lo que ahora está en juego es una clientela, y un testigo del siglo pasado comenta con naturalidad que, como el sacerdocio religioso, el de la medicina persigue a los heréticos y desprovistos de diploma. Esta situación resulta especialmente aguda en Estados Unidos, donde la parte del estamento terapéutico basada en los principios hipocráticos no ha alcanzado aún prerrogativas comparables a las ya conquistadas por su equivalente europeo. Justamente cuando arrecia la restauración puritana que encarna la ideología de los WASP,
aparece allí la Asociación Médica Americana, 1847, seguida de cerca por la Asociación Farmacéutica Americana, 1852. Los estatutos de la primera reclaman una medicina ética y científicamente irreprochable, mientras los de la segunda enumeran como meta primordial controlar la dispensación de fármacos. Sin necesidad de leer entre líneas, una y otra corporación aspiraban a monopolizar las terapias, meta gremialmente muy comprensible y ya victoriosa en algunos países, aunque con escasos precedentes en el pasado. Hubo ocasión de ver cuál era el estatus de los médicos griegos y romanos, por ejemplo, y es innegable que jamás soñaron con controlar la dispensación de fármacos o impedir que otras escuelas terapéuticas ejercieran libremente, y mucho menos administrar tratamientos forzosos. Lo mismo puede decirse de la medicina medieval y de la que llega hasta el siglo de las luces. De ahí el carácter genuinamente profético de aquello que propuso Rasi, pues no era tanto una fidelidad del médico al juramento hipocrático como una fidelidad del cuerpo social a los así juramentados. Una clase terapéutica rigurosamente seleccionada asumiría en exclusiva una tutela de la mente y el cuerpo, en esencia idéntica a la anterior tutela de la religión oficial sobre la pureza de la fe y la salud del alma. En un caso la base era teológica y en el otro científica, pero por eso mismo los nuevos tutores podían considerarse absolutamente legitimados. Esta subsunción ha sido analizada desde distintas vertientes por Tesas en varios libros, y constituye un fenómeno capital en la historia de nuestra medicina. Contemplándolo a vista de pájaro, se diría que la liberalización de las ideas tuvo como contrapartida una monopolización de las terapias, al mismo ritmo en que el hombre fue admitiendo el libre examen para los asuntos de estado y de conciencia fue admitiendo no ser capaz de cuidar autónomamente su salud, en otras palabras, fue aprendiendo a sentir un tipo de respeto por la medicina y la farmacia científica que antes reservaba a la religión verdadera. No es despreciable el influjo sobre ello del descreimiento llamado por algunos, muerte de Dios, la falta de fe ciega en quienes administran los paraísos celestiales, con el correlativo aumento de angustia, proyecta a una fe apenas menos incondicional en los administradores de la salud terrena. 1. Valores espirituales e intereses gremiales. El caballo de batalla que los médicos y farmacéuticos norteamericanos esgrimieron contra el competidor englobado por la etiqueta de matasano, quack, eran las llamadas proprietary medicines, empezando por la Coca-Cola. Llámense fármacos de autor, remedios de fórmula secreta o medicamentos exclusivos, estos productos constituyen a finales del 19 una masa ingente de preparados, casi 50.000, que se anuncian usando todos los recursos de la propaganda. Puede fabricarlos prácticamente cualquier persona, y aunque son vendidos en las farmacias se encuentran también en otros sitios, droguerías, perfumerías, herbolarios, y cabe adquirirlos por correo. Tampoco es preciso que se declare su composición al público, basta patentarlos en la oficina correspondiente para estar a cubierto de plagios. Situémonos entonces en Estados Unidos hacia 1870. Su linimento le está proporcionando al Dr. Sloane quizá no más dividendos que al Dr. Haastetar su tónico estomacal amargo, cuyo principal secreto es una generosa proporción de alcohol, el 32%, por más que el remedio de Sloane se recomiende para torceduras y sea eficaz, mientras el del Dr. Haastetar defrauda durante años el impuesto sobre licores y se propone como panacea universal, vendida lo mismo en una decente farmacia que en un salón de Wyoming castigado por restricciones prohibicionistas. Parece evidente que Haastetar es el prototipo del matasanos, y que el Dr. Sloane forma parte de la American Medical Association no lo merecería. Frente al camelo terapéutico representado por tónicos de ese tipo, el competidor natural son las farmacopeas estrictamente dichas, donde, de acuerdo con la American Pharmaceutical Association, solo figuran remedios puros y perfectamente contrastados. Con todo, un somero examen de la US Pharmacopeia de 1 a 870 muestra que incluye, entre otros medicamentos, nitrato de plata, pan de avena, cadmio, carbón, nitrato de plomo, ferrocianuro de potasio, whisky, ron caribeño, vino de opio, coñac y tapioca. Ron,
whisky y coñac siguen allí hasta 1916, cuando un expreso acuerdo entre la Asociación Médica y la Farmacéutica con los propugnadores de la ley seca borra el whisky y el coñac de la lista de medicinas puras y contrastadas. Sin embargo, al entrar en vigor la prohibición, ambas asociaciones se acogen al derecho de usar alcohol con fines médicos, y vemos que la Farmacopeia de 1920 vuelve a incluir esos licores en su listado y comprende, además, 9 clases de vinos, los más apreciados por el bebedor, como sedantes y tratamiento de la neurastenia. Por otra parte, al examinar la comercialización de la morfina, la heroína y la cocaína, pudimos ver hasta qué punto los laboratorios más prestigiosos y los médicos más ilustres no brillaron exactamente por cautela y probidad. En 1870 no había realmente mucha diferencia entre la oferta farmacológica del grupo amorfo, representado por charlatanes, medicastros, medicuchos, sacamuelas, matasanos, curanderos y farsantes, y la oferta farmacológica de los hipocráticos, ligados por juramento a un cerrado gremialismo ya desde su fundador griego. Contando con el estado real de conocimientos, la actitud más honesta parecía el nihilismo médico, reconociendo la justicia de aquellas críticas volterianas donde aparecían siempre terapeutas que atiborraban de drogas desconocidas a pacientes no menos desconocidos. Y eso fue precisamente lo que abrazó el médico y escritor Wendell Holmes, 1809 a 1894, decano de la Facultad de Medicina de Harvard y especie de consejero nacional para el desayuno. Wendell Holmes acuñó para el grupo amorfo la calificación de Toadstool Millionaires, aunque tuvo la coherencia de proponer que la mayoría de las drogas y terapias de su tiempo eran ineficaces, y más valía atender a lo preconizado por Hipócrates en casos inseguros, dejando que la fisis hiciera su trabajo sola. Pero el testimonio de Wendell Holmes es curioso porque junto a esta toma de posición, que es la que se destaca habitualmente, no dejó de excluir ciertas drogas de la duda nihilista y, para ser exactos, tomó franco partido por los narcóticos. Salvad el opio, salvad unos pocos específicos, salvad el vino y los vapores que producen el milagro de la anestesia, y firmemente creo que si toda la materia médica, tal como hoy se usa, pudiera hundirse en el mar, sería tanto mejor para nosotros, y tanto peor para los peces. No es extraño que solo un sector minoritario de los médicos estuviera dispuesto a asumir el radicalismo hipocrático de Wendell Holmes para su práctica cotidiana. Los pacientes pedían algo más, y al sentirse defraudados era probable que se pusiesen en manos de la competencia. El riesgo resultaba especialmente alto cuando, a cambio del sano pero decepcionante consejo, dejar que las cosas sigan su curso, el terapeuta quizá no había nacido con el ojo clínico y la capacidad persuasiva de un Wendell Holmes. Por consiguiente, lo que de él tomaron la medicina y la farmacia con vocación institucional fue el ataque a los curanderos como traficantes de setas ponzoñosas, y una actitud de superioridad ética y técnica. La campaña contra los matasanos. Junto a la publicidad mural de las Proprietary Medicines, que invadía zonas rurales y urbanas, empezaron a surgir posters, algunos muy artísticos, con grandes calaveras que llevaban en la frente lemas como el Trust de las medicinas patentadas, dulce veneno para el pobre, y en la base la leyenda denunciemos el fraude de las medicinas patentadas. También los periódicos empezaron a publicar anuncios del siguiente tipo: confiaría la reparación de su reloj a un herrero. Pero si no es así, ¿por qué ponerse en manos de Toadstool Millionaires, en vez de ir al médico? El tono de estas manifestaciones indica hasta qué punto la medicina hipocrática empezaba a asumir sus nuevas responsabilidades históricas. El hecho mismo de utilizar semejantes argumentos muestra que para algunos la elección estaba entre el herrero o algo peor, no entre el herrero y un relojero sabio. Pero ahora al sector orientado institucionalmente no le incomoda la competencia, sino el hecho mismo de que exista un competidor, como otrora acontecía con ciertas confesiones religiosas o actitudes políticas. Con la información ofrecida por esa campaña, el público se veía puesto ante una especie de comedia melodramática donde unos charlatanes ridículos acababan expulsados por las fuerzas de la honradez y la verdad, sin oír nunca a esos charlatanes ni ser puesto en antecedentes sobre la génesis del litigio.
Es reseñable, por tanto, que el autor de la única monografía bien documentada sobre la campaña no vacile en vincularla a una conspiración contra los fabricantes de productos exclusivos que reunió a médicos, farmacéuticos, químicos, funcionarios estatales y periodistas especializados en airear escándalos. El llamado fraude de las medicinas secretas partía de una oposición en buena medida infundada entre la farmacopea científica y el arsenal de remedios de autor. En realidad, la diferencia no estaba en las sustancias empleadas, sino en quienes elaboraban y comercializaban los productos. Los de la farmacia eran boticarios y médicos, y un reducido grupo de químicos con grandes laboratorios como Merck, Park o Bayer. Los de las Proprietary Medicines eran empresarios medianos o pequeños, aunque en varios casos fuesen médicos y farmacéuticos, y de inmensa fortuna, como Mariani o Pemberton, con acceso a puntos de venta distintos de las boticas y consultas médicas, que la existencia del correo multiplicaba de modo irritante para el otro gremio. Cuando este empresario no se limitaba a explotar una patente, heredada o comprada, solía tener formación terapéutica o química, y aunque reaccionó tarde lo hizo con cierta eficacia. Como la única forma de hacer frente a las metas corporativas de la Asociación Médica y la Asociación Farmacéutica era usar sus mismas armas, los independientes crearon agrupaciones como la PMA, la NAMPI-LANARD, y pronto descubrieron que no carecían ni de fondos financieros ni de razones para hacer frente al embate de sus adversarios. Para empezar, las investigaciones mostraron que en 1901, a pesar de la campaña contra medicinas patentadas, el 90% de los médicos recetaba alguno de esos productos. No menos significativo era que varios autores de ese tipo de medicamentos probasen ante los tribunales plagios debidos al sector opuesto. La PMA no vaciló, por ejemplo, en sugerir que se endurecieran las penas por envenenamiento involuntario debido a cualquier tipo de drogas cuando se respetasen las reglas del prospecto, por estar segura, según manifestó, de no amparar bajo su representación fármacos más tóxicos que los de los grandes laboratorios, ni recomendar dosis superiores de los mismos. Aunque el público se hizo eco de la campaña en considerable medida, la disyuntiva seguía en pie. El grupo acusador temblaba ante el terrible hecho de que cualquiera, fuese cual fuese su educación o su ética, podía ser un fabricante de drogas y, por lo mismo, un homicida en potencia. El otro respondía pidiendo pruebas concretas de mayor probidad y competencia terapéutica en los inquisidores, alegando que el mercado de fármacos nunca había sido monopolio de secta alguna en milenios de historia recordada, y sugiriendo que sus remedios no serían tan ponzoñosos cuando los empleaba la inmensa mayoría de los médicos con diploma y colegiación. Si en ese terreno iba a establecerse un mercado cerrado, quien aseguraba que los nuevos gestores no caerían en abusos. ¿Acaso no era el estado de cosas vigente una consecuencia necesaria de la libre iniciativa, tanto del productor como del consumidor? ¿Acaso no morían al año a consecuencia de tratamientos médicos muchas más personas que debido a la automedicación? ¿Qué clase de conspiración contra el discernimiento de los adultos se ocultaba tras la campaña de los médicos y farmacéuticos? Y por último, ¿quién sufragaba a un equipo de periodistas especializados en escándalos para que organizase una caza de brujas? En este acalorado debate se mantenían unos y otros cuando entró en escena H.W. Ailey, director de lo que luego acabó siendo FDA. Gracias en buena medida a él entró en vigor la Pure Food and Drug Act, una ley aprobada en 1906 que por primera vez reguló a nivel federal este amplio campo. B. El principio de la información veraz. La idea de Wiley era simple y molesta para los dos sectores en conflicto: poner fuera de la ley la adulteración y asegurarse de que ningún alimento o droga pudiera ponerse a la venta sin una etiqueta que detallase no solo los ingredientes verdaderamente usados, sino sus respectivas proporciones. El precepto no entraba a definir productos buenos o malos, peligrosos o inofensivos, considerando que se trataba de categorías imprecisas y cambiantes. Su meta era un criterio objetivo como la pureza o falta de adulteración de los productos. Al sacar adelante esta perspectiva, Wiley estaba siendo todo menos moderno. A excepción de los Gin Acts ingleses de 1751,
que por razones de moralidad pública otorgaron transitoriamente a los magistrados el monopolio de conceder licencias para destilar ginebra y otros licores. Nunca los gobiernos habían pretendido intervenir en este campo con otras pretensiones. Atenas y Roma poseían leyes contra la adulteración de vinos, y desde tiempos de Enrique III, en el siglo XIII, los ingleses tenían preceptos similares en relación con ciertos alimentos, que luego cubrieron adulteraciones del té, el cacao y la cerveza, refundidas y ampliadas por la Adulteration of Food and Drink Act de 1872. La legislación federal americana había prohibido por una ley de 1848 la adulteración de drogas, y en 1890 aprobó una norma análoga referida a alimentos, aunque carecía de un texto uniforme y meticuloso como el presentado por Wiley. Sin duda, en algunos estados de la Unión estaban vigentes restricciones mayores o menores a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero ni eran federales ni se basaban en considerar esos productos como alimentos o drogas. El vino y los licores se prohibían como fuentes de vicio o de enfermedad, dentro de normas que condenaban prácticas inmorales como la prostitución o la pornografía, y no a título sanitario, entre otras razones porque la farmacopoeia oficial incluía muchos vinos y licores como agentes terapéuticos. La moralidad y la sanidad eran cosas distintas aún, por más que no seguiría siendo así durante mucho tiempo. Ajena completamente a la distinción entre venenos y panacías, productos controlados y libres, la Pure Food and Drug Act de 1906 exigía los mismos requisitos al ácido sulfúrico y la carne enlatada, al bicarbonato y la heroína, a los caramelos y el café. Su principio era colaborar a la autoadministración privada, protegiendo a los consumidores sin suplantarles, con reglas pensadas no para dirigir su elección sino para impedir que los fabricantes informasen de modo defectuoso o parcial sobre sus productos. El lema del precepto era la verdad y nada más que la verdad, pues efectivamente bastaba con eso para infligir un correctivo a los fabricantes inescrupulosos de drogas, tanto en el sector acusado de charlatanería como en el que se reclamaba científico. Quienes criticaron el precepto se complacían a veces diciendo que solo les preocupaban las etiquetas, pero nadie pone hoy en duda que representó un progreso para los consumidores. Al elegir la veracidad como último criterio excluía el principio de la censura en cualquiera de sus formas, entendiendo la censura aquella norma pensada para proteger a otros del error. El principio de esa ley era que el enemigo natural del error estaba en la verdad, y que nada ayudaría tanto al público ante los embaucadores como hacer que éstos revelaran la exacta composición de sus presuntas panacías. Y, en efecto, si bien las penas previstas fueron probablemente demasiado benignas, multas y prisión durante un año, como máximo, para reincidentes, la puesta en vigor del precepto arruinó su negocio a innumerables fabricantes de camelos y venenos, tanto en un sector como en el otro. Aunque los críticos principales, que eran los prohibicionistas, clamaban por preceptos más eficaces, miles y miles de fármacos basados sobre una u otra especie de fraude se hundieron con la simple exigencia de veracidad en la etiqueta. El público se dio cuenta de que muchas drogas con precios totalmente distintos contenían en realidad la misma cosa, y quedó en disposición de elegir exactamente los preparados que deseaba, sin tener que admitir la adición o sustracción de tales o cuales componentes. Ya no tenía que aceptar el incomprensible latín de los farmacéuticos y médicos, ni el secreto de los protegidos por patente, y de la noche a la mañana desaparecieron todos los medicamentos falaces, que se apoyaban en mentir sobre su verdadera composición. Muchos de ellos, por ejemplo, se basaban en decir que no contenían algo, alcohol, opio, cafeína, cloral, etc., cuando la ley de 1906 les exigió indicar aquello que sí contenían, quedó al descubierto una nueva bolsa de fraude, porque salvo algunas excepciones, la mayoría de quienes pretendían no usar algún tóxico empleaban otro equivalente o peor. La catástrofe, sin embargo, no era evitable para los intereses en juego. Los propietarios de patentes medicinales carecían de argumentos para oponerse a un precepto tan claramente constitucional y adaptado a las conveniencias de la salud pública. Por otra parte, muchos comercializaban ya fármacos realmente eficaces,
con precios adaptados al coste y sin apoyarse en engaños, con lo cual la legislación no solo no les perjudicaba, sino que les ayudaba a prosperar descartando competidores desleales. En cuanto a los médicos y farmacéuticos, muchos quedaron no menos arruinados por la exigencia de veracidad, pues o bien comercializaban por su cuenta imitaciones inútiles y de precio leonino, o bien habían estado recetando fraudes del supuesto enemigo Quack, que al revelarse como tales arrastraban no solo al fabricante, sino a sus habituales propagadores. Lo único que consolaba al estamento con pretensiones de institucionalización era pensar que el otro grupo terapéutico sufriría aún más con la medida. C. La batalla subyacente, o el control de los psicofármacos. Comprendida en sus horizontes prácticos, la Pure Food and Drug Act fue un compromiso entre las actitudes liberales del 19 y los peligros derivados de usar fraudulenta o desaprensivamente el arsenal cada vez más diversificado que habían ido suscitando los progresos en la química de síntesis. Zanjó el problema con información, de un modo económico y eficaz, pero junto al apoyo del ciudadano y el espíritu constitucional contaba con la oposición de prácticamente todos los comprometidos en funciones o negocios terapéuticos, quacks o no. La brillante serie de hallazgos en bacteriología iniciados por Pasteur y Koch, los adelantos en cirugía y fisiología, inclinaban sin duda la balanza de las preferencias populares hacia el estamento hipocrático. Sus recursos profesionales crecían de modo sostenido, en contraste con una situación de relativo estancamiento para el sector informal, descendiente en definitiva de una tradición de remedios caseros y herboristas, a los cuales vino a añadirse un grupo de astutos comerciantes. No había, pues, verdadera competencia o amenaza de retroceso para los hipocráticos excepto en un campo, que era justamente el de los psicofármacos. Mientras eso escapara a su control no se habría asestado el tiro de gracia a prácticas dudosas y practicantes no autorizados. Sin embargo, no era fácil convencer directamente a los legisladores de que el mercado debería monopolizarse. Salvo el alcohol, que ya tenía una resistencia organizada en toda la Unión, las demás drogas psicoactivas no planteaban durante el siglo XIX una amenaza ética o social. Lo amenazador, en realidad, era la propaganda temeraria de los médicos y laboratorios más irreprochables desde una perspectiva de titulación. Puesto que insistir exclusivamente en los peligros médicos de los psicofármacos podía ser un arma de doble filo, la vía elegida fue presentar a los grupos prohibicionistas el empleo de ciertas drogas como cosa intrínsecamente criminal, y sobre todo mágica, cuando no se ceñía estrictamente a ciertas formalidades de dispensación. En 1903, por ejemplo, el Pleno de la Asociación Farmacéutica Americana declaró que quien destruye el cuerpo de un hombre es un ángel comparado con quien destruye el alma de otro. Era un modo claro de apoyar lo dicho poco antes por G. Smith, fundador del Prohibition Party, cuando tenía el lote del esclavo literal por un paraíso comparado con el de quienes se esclavizan a sí mismos. Así, la cruzada por una abstinencia en materia de vinos y licores se completó con elementos idénticos a los alegados siglos atrás para combatir la brujería. Junto a la indecencia de borracho etílico había una gama de desviaciones menos conspicuas, aunque más aborrecibles, nacidas de buscar paraísos artificiales que solo podría conceder de Find, el maligno. Con ese imprevisto aval de colegios médicos y farmacéuticos, el prohibicionismo se reafirmó en la certeza de que existía otra vez una epidemia de maligna secta, apoyada ahora sobre el cáncer racial. Los borrachos eran casi siempre papistas católicos o judíos, y los otros ebrios una colección de aborígenes degenerados. Tras liquidar la amenaza del alcohol, prioritaria debido a su extensión, bastaría impedir que los aborígenes degenerados diseminasen sus drogas naturales, cáñamo los árabes, indios y latinos, coca los negros y los americanos meridionales, opio los asiáticos, para que el pueblo elegido pudiese reinar en saludable sobriedad. Tales y análogas consideraciones, ligadas a los principios del sueño americano en versión WASP, jalonan libros de memorias compuestos al final de sus vidas por destacados próceres prohibicionistas, como R. P. Jabsan. El corporativismo médico y farmacéutico practicaba una política de alarma parecida ante legisladores, gobernantes y público en general,
si bien en este caso no destacaba tanto el aspecto de la magia negra como el hecho de ser los agentes psicoactivos fuerzas indomables y oscuras. El mayor farmacólogo de la época no consideraba metafórico aludir al poder demoníaco de la morfina, para, algunas páginas más tarde, indicar que esa potencia maléfica solo puede transmutarla en bendición el médico. Ningún texto es más claro en esta línea que la serie de artículos publicados por el médico S. Hopkins Adams durante el año de 1905 en Collier's bajo el lema de El gran fraude americano, calculada para volver a sensibilizar al público ante la amenaza de charlatanes y curanderos. El principal entre estos textos es el dedicado a los venenos sutiles, capaces de engañar a los más inteligentes, que resultan ser los polvos anticatarrales con cocaína y los jarabes calmantes a base de opio. Aunque por entonces los principales adictos a ambas drogas, por abrumadora mayoría, eran miembros del gremio terapéutico con pretensiones de institucionalización, que jamás recurrirían a polvos catarrales, sino a los alcaloides puros, o personas de segunda o tercera edad inducidas al uso por tales terapeutas, Hopkins no vacila en afirmar que esos polvos y jarabes convierten a los jóvenes en delincuentes y a las muchachas en prostitutas. La profecía, que habrá de esperar a la prohibición para cumplirse, se basaba en un ataque al principio informativo de Wiley. El sector autodefinido como responsable de la medicina no podía admitir que bastase con una etiqueta exacta y un prospecto responsabilizador para el fabricante, porque ciertas sustancias poseían poderes intrínsecos de engaño, muy superiores al discernimiento del adulto, que solo la eticidad del médico permitía encauzar. Finalmente, Hopkins proponía a la opinión pública y a la autoridad legal que los grandes psicofármacos solo tenían sentido terapéutico bajo el control de los diplomados en medicina o farmacia, y que en otro caso constituían pasatiempos infames, delitos o enfermedades. Aliada así con los OASP volcados en la cruzada por la sobriedad etílica, y con la expansión de servicios inherente al welfare state, la profesión invertía la actitud sostenida desde mediados del siglo XVII. El placer y la salud eran cosas distintas, casi opuestas. Ahora tenía a un flanco la teología evangélica protestante, y al otro las metas de control burocrático del Estado que llamamos del bienestar, mientras un siglo antes aparecía flanqueada por el paganismo y el concepto de Estado mínimo. En principio, lo que podía resultar de todo ello era un aumento de poder, sin injerencias religiosas ni políticas. Pero no era posible avivar los fuegos del afán redentorista y el control policíaco sin pagar algo a cambio. 2 décadas más tarde los nuevos compañeros de viaje habrán invadido tanto el terreno de los hipocráticos que estos denuncian ante el Congreso Federal una conspiración para privar a la profesión médica de sus derechos legales acostumbrados. A finales de los años 30, las estadísticas del Departamento de Sanidad revelan que desde la puesta en vigor de la legislación sobre narcóticos en Estados Unidos han sido procesados casi 30.000 médicos, de los cuales más de un 10% seguían cumpliendo penas de prisión en 1938. Aunque los líderes de la American Medical Association complaciesen a los prohibicionistas diciendo que el opio era un remedio de aborígenes degenerados y la morfina un poder indomable y siniestro, uno a uno los médicos seguían fieles a la realidad farmacológica. En 1885 el opio y la morfina ocupaban el 4º lugar entre las drogas más recetadas, tras preparados de hierro para la anemia, quinina para la malaria y éter, y en 1910 seguía aconteciendo lo mismo. Fin.